Lesiones traumatológicas en las personas mayores. El objetivo general es conocer las alteraciones traumatológicas más frecuentes en el adulto mayor y sus prevenciones. El video constará de la exposición de 4 lesiones traumatológicas elegidas según la incidencia en Chile en el adulto mayor. Tendrá las siguientes subdivisiones, que es incidencia, causas, sintomatología, diagnóstico, tratamiento y prevención. La osteoporosis. ¿Qué es? La osteoporosis es una enfermedad en la cual la cantidad y la calidad del hueso están disminuidas, lo que aumenta el riesgo de fracturas, especialmente de fracturas de columna, muñeca y cadera, produciendo morbilidad y mortalidad importante y afectando a numerosa población. La progresión de la enfermedad es gradual a través de los años y no produce síntomas hasta que se complica con fractura. Por este motivo es llamada la epidemia silenciosa. Las causas. El origen de la osteoporosis debe buscarse en los factores que influyen en el desarrollo y la calidad del hueso. El riesgo de padecer osteoporosis vendrá determinado por el nivel máximo de masa ósea que se obtenga en la edad adulta y el descenso producto por la vejez. Además del envejecimiento, en su aparición intervienen factores genéticos y hereditarios. Sintomatología. Durante años se ha conocido a la osteoporosis como la epidemia silenciosa debido a que esta patología no produce síntomas, aunque el dolor aparece cuando surgen fracturas. Estas fracturas son debido a que el segmento óseo afectado posee una microarquitectura debilitada y frágil. Diagnóstico. Generalmente esta enfermedad no se detecta hasta que aparecen síntomas clínicos claros, como la reducción de la estatura y las fracturas. Sin embargo, dentro de los exámenes que se pueden realizar está la técnica de densitometría. Esta es la técnica más utilizada para la medición de la densidad mineral ósea y permite evaluar el riesgo de fracturas. Tratamiento. Los fármacos que se emplean en la actualidad para combatir la osteoporosis consiguen detener la resorción ósea y evitar la pérdida del mineral. La prevención de la osteoporosis es fundamental para evitar el avance de la patología. Estas son algunas recomendaciones para conservar y aumentar la densidad ósea. 1. Mantener un consumo adecuado de calcio. 2. Practicar ejercicios físicos. Y 3. Seguir un tratamiento farmacológico si lo prescribe su médico tratante. Fractura de cadera. La fractura de cadera corresponde a la discontinuidad de hueso que se produce a nivel de la articulación de la cadera por un traumatismo de alto impacto y puede afectar directamente al hueso del fémur. En la población es una patología que se presenta mayoritariamente en la tercera edad, debido a que el adulto mayor pierde densidad ósea producto del envejecimiento normal. Esta alteración en la constitución del hueso es conocida como osteoporosis y se caracteriza por generar menor capacidad de resistir cargas sobre la estructura ósea. Además, los adultos mayores son los más propensos a sufrir caídas. La prevalencia de fractura de cadera se ha descrito en estudios realizados en nuestro país, en donde la fractura de cadera ocurre en 9,5 por cada 100 adultos mayores institucionalizados, personas que viven en las residencias para adultos mayores o centros geriátricos de gestión pública o privados. El conocimiento de la prevalencia de fractura de cadera es relevante, dado que esta patología implica un tratamiento quirúrgico que pueden tener complicaciones, que aumentan la morbilidad y disminuyen la calidad de vida, generando una demanda en los servicios de salud. Las causas pueden ser debido a un impacto grave, por ejemplo, en un accidente automovilístico, que puede provocar fractura en la cadera en personas de todas las edades. En los adultos mayores, en la mayoría de los casos, una fractura de cadera es consecuencia de una caída estando en pie. En personas con huesos muy débiles, una fractura de cadera se puede producir simplemente al girar estando de pie. La sintomatología incluye la incapacidad para moverse inmediatamente después de una caída, dolor fuerte en la cadera o en la ingle, incapacidad para cargar peso sobre la pierna del lado de la cadera lesionada, rigidez, hematomas e hinchazón de la zona de la cadera y alrededor de ella, pierna más corta del lado de la cadera lesionada y giro hacia afuera de la pierna del lado de la cadera lesionada. El diagnóstico para determinar la presencia de fractura a nivel de cadera, además de complementarlo con la entrevista y examinación médica, suele conseguirse mediante un estudio imagenológico. La radiografía de la región pelviana es por excelencia el examen para solicitar estos casos, aunque en presencia de dudas el médico tratante puede pedir una resonancia magnética para descartar algún otro tipo de daño. El tratamiento para este tipo de lesiones en adulto mayor es la colocación de una prótesis, que puede ser parcial o reemplazar por completo la articulación de la cadera. En una fase posterior se indica la realización de sesiones de kinesiología para devolver a mayor nivel de independencia posible al paciente. Los ejercicios comienzan desde el primer día postoperatorio y van acompañados de realización de estos en casa.
El proceso de recuperación además involucra el consumo de analgésicos y antiinflamatorios que deben ser seleccionados por el profesional médico. Fractura de muñeca. ¿Qué es? Es la rotura o discontinuidad del extremo distal del radio. Se puede clasificar en diferentes tipos de fracturas, principalmente en no desplazadas, desplazadas hacia posterior o anterior, con minutas, extraarticulares e intraarticulares. Ocurre con alta frecuencia en pacientes sobre los 75 años. Es uno de los 3 accidentes más comunes en el adulto mayor. En este grupo etario, las mujeres estarían más propensas a sufrir una fractura, debido a la disminución de la masa ósea al llegar la menopausia. Además, la osteoporosis u osteopenia hace más probable que se produzca una fractura frente a una caída simple. Puede ser causada por accidentes de alta energía como caídas de altura o accidentes de tránsito, caídas con apoyo de la mano, presencia de osteoporosis y traumatismo de alta energía como caída desde la posición bípeda. Se pueden presentar los siguientes síntomas: hinchazón, equimosis o hematoma, dificultad o imposibilidad de coger objetos y dolor a la palpación y a la movilización. Además, en casi un tercio de los pacientes puede presentarse una sensación de hormigueo o adormecimiento de la mano afectada, debido a la compresión o daño que se produce a nivel del nervio mediano. Ante un paciente en el que se sospecha este tipo de fractura, se debe realizar 2 proyecciones radiológicas, AP y lateral de muñeca. En fracturas intraarticulares, por lo general de tratamiento quirúrgico, resulta muy útil el estudio mediante TAC y así obtener mejores detalles de los fragmentos de la fractura y otras lesiones. Principalmente existen 2 tipos de tratamiento: técnica de reducción e inmovilización con yeso. Este tratamiento está indicado para fracturas estables. El yeso se utiliza para mantener en su sitio una fractura que ya ha sido reducida. Tratamiento quirúrgico. Se reserva para fracturas que no reúnen criterio de estabilidad y en las que haya fracasado el tratamiento conservador. Se pueden usar clavos, tornillos, placas, varillas o fijación externa. ¿Cómo reducir el riesgo de caídas? El Manual de Prevención de Caídas en el Adulto Mayor nos entrega algunas sugerencias. Asegúrese de tener buena iluminación en casa. Utilice luces de noche o lámparas en su dormitorio, pasillo y baño. Asegúrese de que las alfombras estén fijas en el suelo o use aquellas que tienen una cara inferior antideslizante. Clave o fije los extremos sueltos. Saque los cables eléctricos que están en el suelo para que no estorben en las áreas donde se camina. Coloque pasamanos en el baño para usar la tina, ducha e inodoro. Mantenga paredes y suelo libres de humedad. Use zapatos con suelas resistentes, antideslizante y que no se resbalen fácilmente. Evite el uso de pantuflas sueltas. Artrosis de rodilla. ¿Qué es? La artrosis de rodilla o desgaste de rodilla es una enfermedad dolorosa, no inflamatoria e irreversible en el tiempo. La articulación de la rodilla está compuesta en su parte superior por el hueso femoral o fémur e inferior por el hueso tibial o tibia, además de un tercer hueso llamado patela. Entre el fémur y la tibia existe un cartílago que funciona como almohada esponjosa, que evita el roce entre estos 2 huesos. Con el paso del tiempo, este cartílago se va desgastando poco a poco, hasta el punto en que ya no existe y ambos huesos quedan expuestos. Su incidencia. A nivel nacional, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, realizada el año 2003, un 3,8% de la población adulta refiere padecer de artrosis, siendo más frecuente en mujeres. Existen 3 grandes causas que llevan a la artrosis. En primer lugar, aquella que se produce por la edad y factores genéticos. Luego vienen las biomecánicas, que son aquellas producidas por una alteración anatómica de la distribución de las cargas de la articulación, por ejemplo, el sobrepeso. Para finalizar están las postraumáticas, que son aquellas en que el desgaste es provocado por alguna lesión ósea, por ejemplo, fracturas de rodilla. Entre sus síntomas, habitualmente las molestias son al iniciar la actividad de la marcha, al pararse después de un largo rato sentado o al bajarse de la cama. También existe la imposibilidad de pararse o moverse
e inflamación después de estar largos ratos de pie. Diagnóstico. La mejor manera de descubrir que se padece artrosis de rodilla es a través de un examen llamado radiografía de rodilla. Tratamiento. Existen dos tratamientos importantes. El primero es a través de ejercicios con un kinesiólogo, los cuales buscan que se pueda recuperar la movilidad y fortalecer la musculatura. El segundo consta de una operación en donde se colocará una prótesis de rodilla, la que va a permitir eliminar el dolor y mantener cierto grado de movilidad. Prevención. En general se puede prevenir con estos sencillos consejos. Evitar generar impactos grandes sobre la rodilla, por ejemplo, el impacto que se hace cuando se tiene sobrepeso. Realizar caminata o ejercicio liviano al menos 2 veces a la semana y utilizar un buen calzado o apoyo al caminar, como lo son bastones o burritos. Artrosis de cadera corresponde al deterioro y pérdida de cartílago y alino articular, el cual funciona como amortiguador y evita el contacto directo entre el acetábulo y el fémur, además de alteraciones del hueso subcondral y variados compromisos de tejidos blandos que incluyen a la membrana sinovial. Todo esto puede provocar dolor, rigidez y pérdida de movimiento de la articulación al pasar el tiempo. Es la enfermedad degenerativa de cadera más común y se estima que el 80% de las personas mayores de 60 años padecen artrosis en alguna de sus articulaciones. Posee variadas causas, como por ejemplo la edad, ya que al pasar el tiempo el cartílago va perdiendo su capacidad de regenerarse correctamente. El peso, ya que la obesidad es un factor importante en el desarrollo de artrosis en los miembros inferiores, principalmente en caderas y rodillas. Lesiones previas de cadera, el sexo, ya que se ha demostrado que las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar artrosis que los hombres, luxación congénita y displasia acetabular, ya que entre un 25 y un 40% de las artrosis de cadera pueden ser causadas por displasias subclínicas. Sintomatología. Puede ser el dolor en la ingle o incluso en la zona de la rodilla, y la rigidez o pérdida de movimiento en la cadera, sobre todo por las mañanas o después de un periodo largo de inactividad. El diagnóstico se realiza mediante el examen físico y la posterior confirmación mediante radiografías de cadera, donde se encontrará la disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y osteofitos marginales en el acetábulo o en la cabeza femoral. También pueden aparecer geodas o quistes subcondrales. A modo de tratamiento, el principal aspecto es el alivio del dolor. También pueden existir programas de ejercicios, la reducción del peso y, en el caso de que la artrosis esté muy avanzada, la prótesis de cadera. A modo de prevención, la fisioterapia, debido a que algunos ejercicios específicos pueden mejorar la amplitud de movimiento de la cadera y fortalecer los músculos de las piernas que dan soporte a la articulación. Y sobre todo, un aspecto muy importante es el mantener un peso saludable y un régimen de vida sanos.